Bien, hermanos, hermanas y amigos oyentes, que la gracia del Señor Jesucristo esté siempre con ustedes. Vamos a hacer un trabajo, un tema que lo hemos titulado Evangelismo Personal. El texto es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de esta enseñanza es el siguiente: facilitar el aprendizaje y la enseñanza a los oyentes. ¿Por qué facilitar? Porque si usted es una persona que quiere enseñarle a otra, este audio le puede servir. Y si usted es una persona que apenas está empezando a conocer del Evangelio, le puede servir a usted como aprendizaje. Podemos ver que el versículo 15 de Juan 3 dice igual a la segunda parte del versículo 16. Y dice así, el versículo 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el 15. Y el 16 ya lo leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este pasaje habla de una invitación universal acerca de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. No es que las personas, con el solo hecho de creer que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, creer sin obedecer, creer sin cambio de vida, creer sin frutos dignos de arrepentimiento, es válido. No. Creer va de la mano con obedecer. Por eso tenemos que conocer, si no a profundidad, lo más elemental, si se puede usar la palabra elemental en este caso. Juan 3:18 dice lo siguiente: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Tengo que hacer una observación en este mensaje que estamos viendo. Todas las citas son extraídas de la Reina Valera 1960. ¿Por qué hago esto? Porque las diferentes versiones que hay, si no se contradicen en las doctrinas fundamentales, sí lo hacen en la mayoría de la escritura y terminología que tiene cada versión. Son diferentes las terminologías. Por eso hago la salvedad que esta enseñanza está basada en la Reina Valera 1960. Porque si otra persona tiene otra versión, de pronto nos la mira y no concuerda con lo que yo estoy grabando. Juan 1, 12 y 13. Juan 1, 12 y 13 dice lo siguiente:
mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Repito, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya dijimos que creer y obedecer van juntos, no podemos separar, no podemos decir que creemos, pero que no nos interesa obedecer. ¿Y obedecer qué? Obedecer la palabra. No es obedecer a Juranito ni a Peranito, sino a la palabra. El versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, no son engendrados como se engendra en el primer nacimiento al ser humano. Este es un nacimiento espiritual hecho divinamente, sobrenaturalmente por Dios. 5, 24, 28 y 29 del mismo Juan. 5, 24 dice lo siguiente. Esta enseñanza se trata es únicamente de leer versículos que tienen que ver con nuestro crecimiento espiritual y con la enseñanza a los que no conocen. Juan 5, 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y el 29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué quiere decir aquí bueno y qué quiere decir aquí malo? Malo no es ser mala persona, ni bueno es ser buena persona, no. Bueno es hacer la voluntad del Señor. Y malo es rechazar la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Que aceptemos el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestro pecado. Reconocer que somos pecadores, que somos enemigos de Dios y otras cosas más. 8:31 del mismo Juan dice lo siguiente. 31, 32 y 36. 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay perdón, no hay libertad, no hay justificación, no hay salvación, no hay vida eterna, sino a través del Señor Jesucristo. 9:31 del mismo Juan. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Que aceptemos que Cristo es el único Salvador. Que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, no por deporte, sino por una obra misericordiosa del mismo Dios, cumpliendo la enseñanza que teníamos desde el principio. Desde el principio.
Bien, hermanos, hubo un pequeño problemita ahí en la grabación, pero sigamos. Estábamos en Juan 9:31 y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. 11, 25 y 27 del mismo Juan. Estamos en una grabación en un tema que le hemos titulado Evangelismo Personal. Evangelismo Personal. 11, 25 al 27 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Le preguntó a Marta. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esto fue cuando la resurrección de Lázaro, que en el versículo 23 dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Por eso el 25 le dice, Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, por eso llamamos vida eterna. Por eso también hay, para el que no ha creído en Cristo, no ha nacido de nuevo, no tiene el temor de Dios, también hay otra palabrita que llama muerte eterna, que quiere decir separado de Dios para siempre. 14, 6, 15, 21, 24 del mismo Juan. 14, 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. 15. 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y no es guardarlos en una maleta. No es guardarlos por allí en un cajón, no. Es en su corazón, en su entendimiento, en sus capacidades de hacer y no hacer. Me refiero a lo bueno y a lo malo. Hacer una cosa y no hacer la otra. Versículo 21 del mismo 14. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y me manifestaré a él. Versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Así es sencillo. Por eso el 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y el 24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hechos 4, 11 y 12. Hechos 11, 4. Hechos 4, 11 y 12. Hechos 4, 11 y 12. Dice lo siguiente.
Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Escuchen bien, mis queridos oyentes. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es Pedro, no es Juan, no es María, no es mi abuelito, mi abuelita, no. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Primera Timoteo 2, 5 y 6. Primera Timoteo 2, 5 y 6 dice lo siguiente. Estamos en un tema que lo hemos titulado Evangelismo Personal, que es una ayuda para la enseñanza y el crecimiento espiritual. El 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y el versículo 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Este versículo lo podemos comparar con Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, al mundo. Aquí dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pero murió por todos, pero no todos van a reconocer su pecado delante de Dios y van a recibir el perdón, la justificación y la vida eterna, o es decir, la salvación. No, no. Apocalipsis 3, 20 y 22. Apocalipsis 3, 20. Apocalipsis 3, 20 al 22. Dice lo siguiente. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hechos 13:8. Hechos 13:8 dice lo siguiente. Pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Este era un mago, pero todavía en el libro de los Hechos, que dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Le preguntó, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Ahí está el poder que reciben las personas cuando Cristo quiere usarlas. Tenemos evidencias. Efesios 2,
8 al 10. Efesios 2, 8 al 10 dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Escuche, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros. Es decir, la fe viene de Dios, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No, es que yo soy muy bueno, yo doy muchos regalos, yo doy muchas camisas, muchos almuerzos, yo doy muchas dádivas, yo soy muy dadivoso, yo tengo el cielo ganado. No, no por obras, para que nadie se gloríe, dice el versículo 9 del capítulo 2 de Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Romanos 10, 9, 10. Romanos 10, 9, 10. Es mucha lectura de la Biblia, pero de eso se trata. De eso se trata el tema evangelismo personal, que es una herramienta para los que quieren enseñar y para los que quieren aprender. Se pueden guiar por lo que estamos hablando, que no es sacado de cualquier parte, sino de la Biblia. De la Biblia. Romanos 10, 9, 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando usted hizo o va a hacer la oración del penitente, usted tiene que decir con su propia boca que es un pecador y que cree que Jesucristo murió en la cruz de Calvario por usted, etcétera, etcétera, etcétera. Mateo 24, 35. ¿Qué dice Mateo 24, 35? Dice lo siguiente: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, la palabra de Dios permanece. Hace más de 2000 años vino el Señor Jesucristo. Más adelante se escribió la Biblia y ahora tenemos una cantidad de versiones. Es el libro más leído, más vendido en el mundo y más perseguido también. Pero ahí está. Ahí está. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20 dice lo siguiente: y Jesús se acercó y les habló diciendo, esto ya cuando Jesús resucitó. Aquí en este pasaje, el Señor Jesucristo está hablando con los apóstoles, pero ya resucitado. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, es decir, todo el poder. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y aquí viene la fórmula bautismal, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La fórmula bautismal no es en el nombre de Jesús, como algunas misiones lo hacen, sino que tienen que acudir a esta fórmula, que no la dijo Pedro, ni la dijo Juan, la dice el mismo Señor Jesucristo. Por tanto, id
y hacéis discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Lucas 10:20. Lucas 10:20 dice lo siguiente. Lucas 10, versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Te puede echar demonios, sanar, que el Señor lo use para todas las cosas, pero tiene que estar regocijándose porque su nombre está escrito en el cielo, en el libro de Dios, en el libro de Dios. Del mismo Lucas 15:7. 15:7. ¿Qué dice 15:7? Dice lo siguiente. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, porque ya son creyentes. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Es decir, hay 100 personas en un auditorio y hay una sola impía o incrédula y se convierte en ese día, en esa noche, y hay más gozo en el cielo por esa persona que se arrepintió en esa hora que por esos 99 que hay ahí en la presencia del Señor. (24:51) del mismo Lucas. 24:51 dice lo siguiente. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Podíamos leer desde 50, que es la ascensión de Cristo. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Ellos lo vieron ascender. Y todavía en este momento hay personas que no creen que Jesucristo resucitó y que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es el único Salvador y que si Jesucristo vive. Bueno, allá ellos. Por eso muy clarito dice Juan 3:18. Por eso muy clarito dice Juan 3:18. Lo vamos a leer para que hagamos memoria. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto no es una charla, esto es serio. Esto es serio y hay verificación, testimonio en la misma palabra de qué le sucede al uno y qué le sucede al otro. Génesis 6:5, ¿qué dice? Génesis 6:5 dice lo siguiente. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Oiga, y vio Jehová, oh Dios, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso fue allá cuando el Señor envió el diluvio. Y ahora es peor.
ahora es peor. Del mismo Génesis 8:21. ¿Qué dice 8:21? Dice lo siguiente. Leamos el 20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. 21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Ahí tenemos la misericordia de Dios. Ahí tenemos la misericordia de Dios. Romanos 3, 10 al 26. Es larguito. Romanos 3, 10. 3:10 al 26. Pero no importa. Estamos en un tema que lo hemos titulado Evangelismo Personal, que nos puede servir para enseñar y nos puede servir para crecimiento espiritual. Leemos Romanos 3, 10 al 26. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Escuchen bien, su boca está llena de maldición y de amargura. Pablo está hablando aquí de la condición humana, de la condición del hombre. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y el 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí este pasaje nos está mostrando las dos partes del ser humano, el malo y el remedio para el pecado, para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Jeremías 9:23 al 24. Jeremías 9:23 al 24 dice lo siguiente. 9:23 al 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría,
ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Dios. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Dios. ¿Qué les parece? Aquí hemos terminado con las citas de evangelismo personal. Tenemos esta notica y más adelante vamos a tener otras citas bíblicas que nos pueden ayudar a ampliar el concepto de todo lo que hemos visto hasta ahora. El costo de la obediencia, escuchen bien, el costo de la obediencia es insignificante comparado con el costo de la desobediencia. ¿Por qué dice esta nota así? El costo de la obediencia es insignificante comparado con el costo de la desobediencia. Porque es que el costo de la obediencia es insignificante. Porque vamos a una parte de gozo. Pero el costo de la desobediencia es el infierno. Y lo confirmamos con esta frase que muchas veces la hemos dicho y ustedes la conocen muy bien. La obediencia es la suprema prueba de la fe. Muy bien. Las ayudas que tengo aquí no las vamos a desechar. Las vamos a mirar con mucho cuidado porque son muy explícitas y muy importantes para el crecimiento espiritual y para la enseñanza, como es el propósito de esta enseñanza. Y el tema es el evangelismo personal. Colosenses 3, 1 a 5. Colosenses 3, 1 a 5 dice lo siguiente. Colosenses 3, 1 a 5. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Los Colosenses 2.13. Colosenses 2.13 dice lo siguiente. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Primera Pedro 1.3. Primera Pedro 1.3 dice, mire qué hermosura, escuchen bien, por eso digo que son muy importantes. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cuando dice renacer, es lo que muchos llamamos el nacer de nuevo, como dice 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Efesios 2.1. Efesios 2.1 dice lo siguiente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Como sabemos,
la humanidad entera nacemos muertos espiritualmente. Y es más, ciegos espiritualmente. Muertos espiritual y ciegos. Y yo podría añadir, y sordos, porque eso es una cosa elemental, el escuchar. ¿Y escuchar qué? La palabra de Dios, para poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Una cosa, mis queridos oyentes, es la misericordia de Dios y otra cosa es la salvación. La palabra de Dios dice que la misericordia de Dios está con todo el mundo. Todo el mundo recibe el sol, recibe la lluvia, recibe el alimento. Bueno, muchas bendiciones que no tienen nada que ver con que la persona sea buena o sea mala, sea creyente o no sea creyente. El Dios provee para toda la humanidad. Muy bien. Ezequiel 11:19. Ezequiel 11:19 dice lo siguiente. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Lo que hablamos ahora, renacer, nueva criatura. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, sensible. ¿Sí ven la importancia? Del mismo Ezequiel 36:26. 36:26. Ezequiel 36:26. Dice lo siguiente. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. De manera que desde el Antiguo Testamento se está anunciando ese nuevo renacer, ese nuevo compromiso con un Dios todopoderoso. Segunda Crónica 7:14 dice lo siguiente, muy conocido por toda la iglesia. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Qué opina? Filipenses 2:12, ¿qué dice? Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. No seamos obedientes y cristianos cuando estamos en el servicio, en el culto, que llamamos, delante del pastor o delante de la persona que nos está exponiendo la palabra, y después hacemos lo que nos da la gana. Perdónenme la expresión. No. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Nosotros no podemos adquirir la salvación por nuestro medio, pero tenemos una responsabilidad delante de Dios de producir frutos dignos de arrepentimiento, un estilo de vida diferente al que teníamos antes de conocer al Señor Jesucristo. Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4 dice lo siguiente. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. 5:17 del mismo Primera de Juan.
Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Escuche bien este. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Cuando habla de mundo, no habla de la tierra, habla de la humanidad irredenta, de los que están sin Cristo. El mundo entero está bajo el maligno, bajo la obra de Satanás. Cinco 17 y 18. Y el 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Santiago 4:17. ¿Qué dice Santiago 4:17? Vamos a ver. Dice lo siguiente. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Romanos 14:23. Romanos 14:23 dice lo siguiente. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. 6:23 de Romanos, lo conocemos todos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y terminamos esta enseñanza con Santiago 1:13 al 15. Santiago 1:13 al 15 dice lo siguiente. Vamos a ver desde el 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Vaya a un diccionario y busque la palabra concupiscencia, a ver qué es. 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su buena voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí hemos terminado, mis queridos amigos, con esta enseñanza que espero les sea de beneficio, tanto como lo dijimos en el propósito, para crecer espiritualmente, como para enseñar a otros lo que significa el crecimiento espiritual. Que la gracia del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, mis amigos, hermanos y hermanas. Hasta pronto.